Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Javi Yepes y hoy vamos entonces nuevamente a hablar sobre qué es el personaje atractivo. Sí, muchas personas, pues para muchos esto es algo nuevo y era como que esto que tiene que ver con ventas, como hola Yasmin, que tiene que ver con ventas, que tiene que ver con marketing y tiene que ver muchísimo, ¿sí? Vamos a hablar qué es el personaje y a medida, esto es algo interesante porque a medida que yo vaya hablando, vaya explicando, ustedes se van a empezar a dar cuenta, ay, yo he visto esto, ¿sí? Oiga, esto se parece a lo que hacen ellos. Y esto es lo que al final, o sea, cuando yo termine hoy, ustedes van a tener una visión completamente diferente cuando vean comerciales, cuando vean cosas, ustedes van a decir, oiga, mira, ellos están haciendo esto. Cuando ustedes les ofrezcan, ¿sí? Productos, servicios, ustedes se van a, al final de eso, ustedes van a empezar a decir, oiga, mire, esto, están usando esta estrategia, ¿sí? Y esto son cosas que desde las grandes empresas hasta las más pequeñas las usan porque son estrategias que siempre están vigentes, ¿sí? Nunca mueren porque funcionan. Llevan decenas o cientos de años funcionando y van a llevar decenas o cientos de años en el futuro funcionando. ¿Listo? Entonces, esto es basado en uno de los libros de unos de los mentores que he tenido. ¿Sí? Entonces voy a compartirles a ustedes un poco sobre esto. ¿Listo? Entonces, el primero que habla es de que muchas personas no, cuando les envían correos y eso, quienes les han llegado, digamos, se registran para algo y les empieza a llegar un montón de correos, ¿cierto? Y pues por lo general nosotros no lo abrimos. ¿Por qué? Porque no tenemos un motivo para abrirlo, ¿sí? No hay una razón. Siempre las cosas que nos envían son como que muy técnicas o hey, descarga esto o mira así. No hay un motivo, ¿cierto? Entonces vemos a las empresas como entes allá aparte, ¿sí? Que sin vida y eso hace que perdamos lo que llaman mucho el engagement, ¿sí? De que nosotros nos relacionemos con la empresa, ¿sí? Al igual, pues, que una persona, pues, una empresa también es como un ser vivo, necesita una identidad, ¿cierto? Por eso hablan, digamos, hoy día en la parte gráfica, quienes acá son diseñadores gráficos, ¿sí? Y no me van a dejar mentir, desde la parte visual, de la parte gráfica, con colores corporativos y un montón de cosas, arte gráfico, de que siempre tienen las empresas que seguirlos porque es que esa es la identidad de la empresa a nivel gráfico, ¿cierto? Y si digamos un ejemplo, si Coca-Cola no usa rojo, sino que usa verde o usa azul o usa otro color, así sea el mismo producto, para nosotros va a perder identidad y va a ser difícil, digamos, conectar, así sea lo mismo, porque ya tenemos algo metido en la cabeza. Entonces, eso es un nivel. Y existe el otro nivel, que es el nivel de crear un personaje como tal. Entonces, si nosotros no tenemos un motivo personal, o sea, como que no hay nada que me conecte, que me atraiga de esa empresa o de esa persona para leer lo que escribe, pues claramente pues no me interesa y no voy a interactuar con ellos. Resulta de que un personaje atractivo tiene elementos, tiene identidad y tiene historias, ¿sí? Líneas de historias. Entonces, empecemos con los elementos. ¿Qué tiene que tener? Primero, el personaje atractivo tiene que tener una historia, ¿sí? O sea, no podemos llegar de que la persona llegó así como así, sino que tiene que tener una historia, le llaman backstory, eh, y para que nosotros pues podamos conocer un poquito más del personaje. Mire, esto lo pueden ustedes identificar en películas, ¿sí? Cuando pues en las películas tienen que introducir un personaje y en menos de 10-15 minutos tienen que hacer que uno se enganche con ese personaje y que de una u otra forma uno le importe lo que le pasa a ese personaje. Entonces ellos en esta industria lo usan muchísimo y lo podemos usar nosotros para nuestras empresas y la idea es tratar de hallarle la forma. Entonces tiene que haber una historia primero, ¿cierto? Luego dice el personaje tiene que, dice, hablar en parábolas, ¿sí? No solamente es enseñar, o sea, sino que cuando hablamos de parábolas hablamos de ejemplos, ¿sí? Siempre hablar con el ejemplo, ¿sí? Entonces no es que él haga
las cosas, no necesariamente, pero siempre cuando se va a explicar algo, lo explica de una forma más sencilla, como una parábola, para que la gente entienda, para que sea más universal el explicar un concepto. Entonces, eso es una habilidad que tenemos, o sea, o que el personaje tiene que tener, y es que tenga la habilidad de poder explicar cualquier concepto, ¿sí? O digamos dentro de lo que tiene que explicar, ¿cierto? Dentro de su experticia, puede tener la capacidad de explicarlo y que cualquier persona pueda entenderlo, ¿sí? No importa, una cosa que yo siempre hacía cuando estaba en la universidad, era de que cuando yo iba a estudiar, que digamos estudiaba por ahí 1 o 2 días antes del parcial, si era algo de la carrera, lo que yo hacía era un día antes o unas horas antes, ¿sí? Sí, sí. Habla pregunta Victoria que si siempre se debe crear un personaje independientemente del negocio. Sí, y ya te voy a decir, bueno, para responderte de una vez. Mira, puede que, digamos, en tu negocio, ¿sí? Bueno, Adriana, para que, digamos, las personas que están acá, digamos, si no saben cuál es el tipo de negocio en que estás trabajando, si quieres escríbelo para poder, digamos, hablar de una vez con el ejemplo contigo. Mientras tanto voy terminando la historia. Resulta de que lo que yo hacía era, para yo saber de que si realmente había entendido algo, yo sentaba a mi mamá y yo le trataba de explicar. ¿Sí? Así fueran cosas de geología, fuera, ¿sí? O sea, cualquier cosa. Si yo lograba que mi mamá o mi hermano lograran entender lo que yo les estaba explicando, yo decía, entiendo el concepto. O sea, lo entiendo perfectamente. ¿Sí? Y entonces iba y luego no me iba en los parciales, porque no sé por qué no me iba en los parciales. Pero el punto es ese, de que el personaje tiene que tener la capacidad de poder explicar cualquier concepto de una forma que sea más global, más universal para las personas. ¿Listo? Entonces quedamos ahí pendientes con Adriana para que nos escriba en qué negocio estás. Escríbenos a ver en qué negocio estás para poder nosotros acá interactuar. Igual, para todos, si ustedes quieren, tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o algo, la pueden hacer, porque la idea es que todos acá interactuemos. ¿Listo? Dice, diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es algo, me imagino que es, bueno, por experiencia ya conozco un poco, es muy técnico, ¿cierto? Es muy técnico, y entonces con razón surge tu duda. Bueno, acá yo cómo creo un personaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, ¿cómo podemos hacer, digamos, en este caso? ¿Cierto? Entonces, digamos, nosotros asumo de que todas las empresas, digamos en tu caso, todas las empresas necesitan tener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, como todo el mundo lo tiene que tener, ahí hay, digamos, una barrera, pero al mismo tiempo una oportunidad. Y es la siguiente. La barrera es que, hombre, si yo tengo un restaurante y usted me viene aquí a hablar de construcción, de por qué es importante en la industria de la construcción tener el sistema, a mí no me va a importar, ¿cierto? Eso por un lado, ¿sí? Entonces esa es la barrera. Pero al mismo tiempo es la oportunidad, porque no vas a tener no solamente un personaje, sino que vas a tener muchos personajes, o puedes todos englobarlos en uno solo. Y acá es donde viene. Entonces, digamos, el elemento, digamos, la historia, es qué le pasaba a esta persona que no tenía el sistema de seguridad antes, ¿sí? Entonces era el empresario de que en algún momento no le importó, ¿sí? ¿Eso para qué? ¿Cierto? Entonces yo no implemento el sistema en mi empresa, no me interesa, ¿sí? Pero resulta que sucedió algo que lo hizo que cambiara de opinión. Y ahí ahorita voy a las historias, ¿sí? Entonces, cuando tú creas ese personaje, creas esa persona que puede ser un cliente, ¿sí? Puedes coger un cliente y volverlo un personaje, ¿sí? O crearlo, ¿sí? Te lo puedes tal vez inventar en cierto modo, ¿sí? De esa persona de que conecte con tus clientes. Entonces, si esta persona, este personaje, antes no le importaba, ¿cierto? Y resulta de que en su empresa, un ejemplo, puede ser el dueño de un restaurante y no le importaba, y en su restaurante resulta de que
un empleado, ¿cierto? Un mesero se resbaló y se le cayó todo y se quemó, ¿sí? Entonces le pasó algo y hizo que cambiara de opinión, ¿cierto? Y se diera cuenta de la importancia. Entonces ahí empiezas a crear ese personaje, ¿sí? Entonces tienes la historia y cómo explicas la necesidad de por qué de usar el sistema con esa historia, con una parábola, ¿cierto? Entonces ahí vas, listo, entonces vas creando ese personaje. Entonces, ¿qué más tiene este personaje? Tiene debilidades, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las debilidades entonces que puede tener este personaje? Y acá es algo muy importante que muchas personas por experiencia, o sea, que me doy cuenta de otros, digamos, de otras personas que están también en la industria de la información, de que siempre se muestran como, bueno, tendemos a mostrarnos como perfectos, ¿cierto? De que nosotros somos perfectos, todo lo hacemos bien, ¿sí? Y nosotros como seres humanos sabemos de que no lo somos, no somos perfectos. Y entonces cuando vemos a alguien que lo es, perdemos interés porque esa persona no es como yo, ¿cierto? Esa persona le sale todo bien, a mí no, ¿sí? Entonces, esa es otra característica que tiene, otro elemento que debe tener, de que tiene que tener debilidades, ¿sí? La idea del personaje es que el cliente se identifique con él, exacto, ¿sí? De que haya algo que el cliente diga, oiga, a mí me está pasando eso que le está pasando a esa persona, ¿sí? Porque nos podemos identificar con las personas, nos identificamos con las historias, ¿sí? Entonces, uy, no, ¿quién no ha visto eso? Me voy a adelantar un poquito, pero una historia de la persona de que, ay no, estaba así, perdió, así de gordo, perdió peso y ahora está así. O estuvo al borde de la muerte. Esto lo usan mucho en los productos milagrosos que se venden en multiniveles. La persona está en estado terminal y desde que empezó a tomar ese producto, mira dónde está. ¿Mm? Entonces las personas se identifican. Oiga, mire, yo estoy en ese punto, ¿sí? Entonces puede que creas el personaje, ¿sí? Y durante la historia, o sea, por eso tienes que crear la historia, ¿sí? Van a haber puntos claves que van a ser los puntos en que tu cliente puede estar ahí. Entonces tu cliente puede estar en el punto en el que no le importaba nada, ¿sí? Tu cliente puede estar en el punto en el que, hey, iba a crear empresa. O tu cliente puede estar en el punto en el que, uy, no, le ocurrió un accidente. O tu cliente puede estar en el punto de que, uy, no, acabo de salir de un lío legal, de un problema legal por ese problema, ¿sí? Entonces, dependiendo del momento de la historia de tu personaje, tu cliente se siente identificado y dice, oiga, si a esta persona le pasó eso e hizo esto para mejorarlo, yo tengo que hacer lo mismo, porque si a él le funcionó, a mí me va a funcionar también. Y de esa manera entonces vas a, digamos, a atraer, a conectar con las personas. Y las personas dicen, oiga, yo no voy a contratar su servicio porque es que necesito el sistema. Nadie realmente sabe, por decirlo así. Sí, saben porque es por ley, pero no saben la necesidad realmente, por qué lo necesitan. Entonces es una forma de tú mostrar por qué lo necesitan, por qué necesita usted ese servicio, porque es que a esta persona le pasó esto y usted no quiere que le pase eso. ¿Sí me va a entender? Entonces ese es el punto, ¿sí? Para que las personas se puedan identificar. Los personajes pueden variar, claro. Entonces, bueno, acá, digamos, puedes crear, no tanto según las campañas, sino, digamos, según el público objetivo. ¿Sí? Puedes crear un personaje para diferente público objetivo. Entonces podemos ver que, digamos, pues digamos, si eres capaz de encerrarlos todos en uno solo, ¿sí? Que cumpla todas las características que voy a ir mencionando, perfecto, ¿sí? Pero si ves que es más conveniente crear un personaje para cada línea o para cada tipo de, digamos, de cliente, en tu caso que son diferentes tipos de negocios, lo puedes hacer también, no hay problema. Puedes probar. Acá la ventaja de esto, del marketing, es que esto es de probar, ¿sí? Hay unas directrices, hay unas bases, ¿cierto? Pero
no es que todos, digamos, como dice, es palabra de Dios, están las directrices, el objetivo siguiente es probar. Bueno, probemos que funciona, ¿sí? Funciona un personaje para todos, funciona uno para mí, ¿sí? Entonces, puedes identificar cuáles son los beneficios más grandes de lo que ofreces y crear también, digamos, el personaje basado en los beneficios. Entonces, ¿cómo se beneficia? ¿Qué pasa si no si no lo usa y empiezas a crear? ¿Sí? La idea es que sea lo más real posible, ¿cierto? Entonces, por eso te decía, si puedes coger un cliente eh, y volverlo un personaje, súper, ¿sí? Porque ya tienes una historia real y es, digamos, los detalles y eso se pueden ir, digamos, van a ser más reales, ¿sí? Que a veces si uno se pone, digamos, tal vez inventarlo o algo, entonces eso por un lado, o si quieres que tú seas el personaje, puedes seguir estos, digamos, estos elementos, ¿sí? Te hablamos de las debilidades y luego la polaridad. ¿Mm? Y acá en la polaridad hay algo que es muy interesante, ¿sí? Y esto es lo que, o sea, personalmente, la polaridad es lo que crea a los personajes más entrañables, ¿sí? O sea, las personas que realmente generan un impacto en su área, ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y es que digamos, bueno, la polaridad lo que hace es que tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja de la polaridad es que te va a crear fanáticos super mega fieles, o sea, porque vas a compartir tu pensamiento, ¿sí? Y la idea es no tratar de gustarle a todo el mundo. Es imposible gustarle a todo el mundo y cuando uno trata de gustarle a todos, no le gusta a nadie. Porque uno es muy tibio, ¿sí? O sea, como que, pero esta persona se acomoda para gustarle a todos. No. Tenemos una posición, un pensamiento sobre algo, mantengámoslo y seamos firmes sobre eso. Eso genera esa polaridad. Entonces lo bueno es que las personas que están de acuerdo con nosotros se van a convertir en fans. O sea, gente que para las que sea con usted, o sea, y nos van a seguir fervientemente. Y al mismo tiempo va a crear las personas que no están de acuerdo y van a ser los haters, ¿sí? Las personas que nos odian. ¿Y qué es lo que van a hacer? Esas personas van a siempre atacarnos, atáquenos, pero tenemos la defensa de las personas de nuestros fans, que siempre van a estar defendiéndonos, ¿sí? Y eso solamente va a seguir si nosotros nos seguimos manteniendo, ¿sí? No es que como que, es que, no, es que yo creo que también eso, no. Y esa polaridad, por eso digo que personalmente es lo que hace los personajes más entrañables de todos, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo. Sí, yo sé que, digamos acá, no quiero entrar en temas políticos ni nada para las personas que nos están viendo desde otros países. Voy a hablar de un personaje que en Colombia ha sido muy famoso, o sea, muy popular, ¿sí? Y es el señor Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? El tipo tiene algo, ¿sí? Es un personaje, ¿sí? El tipo tiene su personaje y una de las cosas es su polaridad. Y mira lo que genera este elemento con esta persona, ¿sí? Él tiene su polaridad y él es de una forma y tiene sus seguidores, independientemente de que sea bueno o malo. O sea, aquí yo no voy a entrar en esos detalles, ¿sí? Pero el punto es que él es polarizante, ¿sí? Y lo que dice lo mantiene y por eso tiene su red de fieles, o sea, y gente que lo sigue y lo defiende a capa y espada. Y al mismo tiempo esa polaridad genera que hay un montón de gente que no le gusta, ¿sí? ¿En cuál están ustedes? Bueno, independientemente, eso no interesa acá. Pero ese es el punto, ¿sí? La polaridad. Entonces, ¿cuál puede ser la polaridad dentro de nuestro negocio? Bueno, puede ser digamos, si somos nosotros los que estamos creando, digamos, un ejemplo, en mi caso, voy a poner un ejemplo, digamos, yo podría decir, hey, las páginas web no sirven para nada, ¿sí? Y me mantengo, ¿sí? Y acá puede venir el que sea, el director de Google, el que sea, y yo me voy a mantener, ¿sí? No, las páginas web no sirven, hay otros métodos, ¿sí? Entonces, eso va a crear de que va a haber gente que como que
oiga, no, nada que ver, y a ver gente como que, uy, es cierto. Y la gente que dice que es cierto, entonces me va a seguir, ¿sí? Entonces, y la que no, pues va a decir como que, ay, no, usted siempre hablando de no sé qué, pero se mantiene esa polaridad y ser, digamos, tomar una posición y no darle miedo de, digamos, de defenderla. Todos esos elementos no es necesario que los tenga todos, ¿sí? Eso es algo que cabe aclarar. No es necesario que el personaje tenga todos los elementos, pero que sí tome uno o dos, ¿sí? Y los desarrolle. Entonces, esa es la primera parte, son los elementos, ¿listo? Pues luego hablamos de la identidad, pero ¿qué tal, doña Teresa? ¿Cómo está? Bienvenida. Tenemos la identidad y las historias. Vamos con las historias porque son lo que más me gusta y la identidad la hablamos en otra ocasión. ¿Listo? Entonces acá en las historias del personaje. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces vamos a hablar con las historias. Listo. Entonces, hay unos 6 tipos de historias que se pueden crear. ¿Cierto? Que el personaje va a tener. ¿Listo? Y estas historias se las voy a explicar y ustedes van a identificar y a lo mejor van a darse cuenta, oiga, este personaje o este es esto, o oiga, yo he visto que hacen esto en algún lado. Y si es así, eh, lo escriben, ¿sí? Oiga, esto me recuerda a tal personaje o esto me recuerda a algo, ¿listo? Entonces, ¿están listos? ¿Están listos para que empiece con la historia? Si están listos, manden corazoncitos, ¿sí? O manden manita arriba, así como Ana Teresa, para poder iniciar de una vez. Están conmigo acá, de una vez pendientes. Que no se van a querer perder eso, que es la parte más interesante. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, iniciamos con la primera historia, ¿sí? Y es una historia de pérdida y redención, ¿sí? Entonces, esa historia, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice algo así por el estilo. Le dice, yo lo tenía todo, estaba en la cima del mundo, pues todo estaba genial y luego algo pasó, ¿sí? Luego tuve que hallar la forma de salirme de ese problema, ¿sí? Eh, Pasé por muchísimas cosas, ¿sí? Muchísimas situaciones y al final aprendí algo. Ahora yo soy esto, ¿listo? Entonces, piensen, ¿hay algún personaje que ustedes, eh, digamos, identifiquen con esta historia? Yo les voy a decir uno, si digamos, no identifican alguno. Y esta es la historia básica de la película de Cars, ¿sí? ¿Quién es ese personaje de que estaba en la cima del mundo? Algo le pasó, tuvo que pasar por una serie de pruebas, ¿cierto? De cosas, y al final de eso cambió algo, ¿sí? Aprendió algo y ahora es otra cosa. Ya no es al final de la película, ya no es el mismo personaje del principio. ¿Sí me van a entender? Entonces, si ven cómo, y eso es una historia de una película, ¿sí? Por eso hablamos de personajes, ¿sí? No solamente para películas, sino para lo que nosotros lo necesitamos. Entonces, ¿en qué otro lado hemos visto eso? ¿Sí? Vemos mucho la historia de la persona, hey, este tipo era súper exitoso, ¿cierto? Y lo perdió todo. Y el man luego se puso digamos, un ejemplo, lo perdió todo. En ese momento la esposa quedó embarazada y luego el man tuvo que empezar de cero con las uñas y se levantó y ahora el tipo antes que hacía esto, ahora hace esto otro y le va súper bien, ¿sí? Es una historia que probablemente la habremos escuchado en algún lado, ¿cierto? Y esa es la idea, ¿sí? De que sean, o sea, de que la estructura es la misma, ¿sí? Solamente llenemos los espacios en blanco y montemos el personaje que tenemos, ¿listo? Entonces, eso por ese es la primera historia, ¿listo? Luego tenemos la segunda, que es nosotros contra ellos. Esta historia la usamos cuando queremos polarizar a la audiencia, ¿cierto?
Entonces, digamos, hace que las personas, nuestros seguidores, se conecten más con nosotros y las personas que no nos quieren tanto, digamos, nos rechacen más, pero al mismo tiempo, el rechazo, digamos, ese odio no es malo porque al final de cuentas, como dicen, que hablen bien o que hablen mal, pero lo importante es que hablen de mí, ¿cierto? Entonces, son estas historias de que, oiga, muchos lo usan, digamos, en las charlas de motivacionales y todo eso, siempre hablan, digamos, de que, oiga, las personas que toman acción y los que no toman acción. Entonces, si usted de las personas que toman acción como yo, porque es que yo hice esto, yo levanté mi empresa, yo hice esto, otro, ¿sí? Si usted es de las personas como yo, usted va a tomar acción y si no, usted está por fuera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Oiga, no, hombre, usted pasó por la misma situación que yo estoy pasando. Yo quiero ser alguien que toma acción, yo quiero hacer las cosas, ¿sí? Entonces me hace conectarme con la persona porque, oiga, eh, o sea, o sea, me siento identificado con usted. O por otro lado, también puede ser de que la historia, un ejemplo, nosotros contra ellos puede ser la historia de, digamos, de cómo yo dejé de consumir este producto que me hacía mucho daño, ¿cierto? O sea, un ejemplo, yo me volví vegetariano porque no aguanto, digamos, el maltrato animal y no aguanto todo eso, ¿cierto? Antes yo tenía una vida de que, un ejemplo, estaba muy enfermo y desde que me volví vegetariano, ¿sí? Ahora me siento súper bien, puedo hacer más deporte, ya no estoy enfermo, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces la persona dice, uy, no, me identifico con ella, con él, ¿sí? Porque es que el enemigo es el mismo que, digamos, la carne. ¿Sí? Entonces somos nosotros contra ellos. Por eso entonces vemos todos estos grupos que son súper, inclusive hasta como radicales. ¿Sí? Y vaya, dígale usted a una persona que sea vegetariana o que sea vegana de que consuma carne o algo. ¿Sí? La persona te va a dar mil y un motivos para no hacerlo. ¿Por qué? Porque está identificado. Pues ya es un movimiento. ¿Sí? Pero está detrás de un personaje que es el personaje, la persona, ¿sí? Tal vez imaginaria que actúa de tal y tal forma. ¿Listo? Entonces ahí vemos otra cosa. En la religión también se usa, digamos, ese tipo de historias. ¿Listo? Entonces, ténganla en cuenta. Nosotros contra ellos. ¿Cuál es el enemigo al que tenemos que como combatir? ¿Cierto? En la política. Hey, somos de derecha, vamos a combatir a los de la izquierda. Y viceversa. ¿Listo? Y hay personajes. Está el antes y después. Entonces dice, yo antes era o yo antes estaba así, ahora soy o estoy así. Entonces estas son historias de transformación. Entonces el típico de que vemos de que, uy, no, esa persona tenía ese estilo de vida, está mal, y ahora, desde que empezó a hacer esto, desde que empezó a cambiar esto, ahora es otro cuento, ahora es así, ahora es así, ¿sí? Entonces son historias de transformación. Podemos coger algo si lo que nosotros ofrecemos tiene un elemento de que transforma algo, puede ser la persona o lo que hace, ¿sí? Y crear una historia basada en eso, ¿sí? Entonces, digamos un ejemplo típico, no, eras primero súper pobre, ¿sí? Vivía bajo un puente y luego de eso me leí este libro y ahora vivo en, no sé, en Beverly Hills. ¿Mm? Entonces, si usted dice, bueno, el caso extremo es de que, bueno, estaba viviendo debajo de un puente, yo no vivo debajo de un puente, ¿sí? Pero identifico de que la persona estaba mal. Y solamente por leerse ese libro, ahora vive por allá. Dígame, quién no querría leerse o saber cuál es el libro? ¿Cierto? Y ahí entonces va la otra historia, que es el descubrimiento asombroso. ¿Sí? Entonces es el típico que dice como que, uy, o sea, imagínense esto. O sea, ustedes no van a creer lo que acabo de descubrir. ¿Sí? O sea, en serio, o sea, yo antes no sabía esto y desde que lo probé, o sea, ahora mi vida ha cambiado. Y esto se usa mucho, échale ojo.
en las historias virales, ¿sí? Entonces pasa de, digamos, ahorita con el coronavirus y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Uy, no, imagínense que esta familia, todo el mundo se enfermó, ¿sí? Y estaban súper mal, pero descubrieron de que si tomaban ajo con limón y le echaban bicarbonato y se lo tomaban en las mañanas, todo el mundo, toda la familia se curó, imagínense. Entonces nosotros nos sentimos identificados, ¿sí? Decimos, uy, sano, o sea, si ellos se les pasó eso, ¿sí? Y descubrieron eso, o sea, yo también tengo que probarlo, ¿cierto? O si, digamos, eso, digamos, un caso muy de que podemos en casa, pero si queremos vender algo, ¿cierto? Entonces, oiga, no, yo descubrí, imagínense que algo sencillo, para no irnos, digamos, tal vez en extremos, ¿sí? Digamos, no, imagínense de que en los muebles de mi casa siempre, yo tengo gatos en mi casa y siempre, digamos, me tocaba cambiar los muebles o mandarlos a tapizar todos los años porque es que el gato siempre dañaba los muebles. Pero es que imagínense que descubrí un producto que yo lo he hecho y así tenga los aruñetos, cuando yo lo he hecho le hace desaparecer los aruñetazos del gato y entonces ya no tengo que tapizar porque queda como nuevo el tapizado del mueble, ¿sí? Dígame cuántas personas no se van a sentir identificados con esa historia y van a querer saber quién es de acá, quién es de acá, ¿sí? ¿Quién es de acá tiene mascota? ¿Sí? De pronto, o digamos es un perro de que no, imagínense que descubrí este producto o descubrí la forma de cómo hacer de que el perro no bote pelos, ¿sí? ¿Quiénes de acá que tienen mascotas o algo? Alguna de las dos historias le llama la atención, ¿cierto? Entonces, y por eso sí, crean nuevos métodos y nuevas cosas. ¿Por qué? Porque siempre es un descubrimiento y nos interesa, nos llama la atención. Oiga, esto es nuevo, ¿sí? Entonces, yo quiero eso. Entonces, sí es como nos identificamos y a lo mejor esta historia, ustedes algún producto, algo se les lo identificarán, que tenga estas características. Luego tenemos el secreto. Entonces parecía al descubrimiento histórico, pero acá no lo muestra, acá lo muestra es como un secreto. Entonces dice como que, eh, digamos, o sea, descubrí el secreto para poder hacer esto, ¿sí? Entonces, un ejemplo, yo estaba vendiendo, yo vendía, imagínense, vendía nomás 1 millón de pesos al mes. Y yo hacía, digamos, un ejemplo, campañas en Instagram. ¿Sí? O no campañas en Instagram. Yo publicaba en Instagram. Pero descubrí el secreto para burlar el algoritmo y ahora le llego orgánicamente a un montón de gente. ¿Quién no ha escuchado eso? ¿Quiénes de acá que han estado metidos o les ha interesado tal vez el tema de redes sociales o de marketing digital? ¿Han escuchado eso? Oiga, es que descubrí el secreto, descubrí la forma de, sobre todo el secreto, de poder vender, digamos, llegarle a más gente sin usar publicidad paga. ¿Mm? De burlar el algoritmo. Entonces, son cosas que conectan porque si yo voy a decir, no, yo no estaba vendiendo casi nada y ahora estoy vendiendo un montón, las personas se van a sentir identificadas en qué punto de la historia está usted. ¿Sí? Entre más detallada sea la historia, más van a haber puntos como de anclaje, ¿sí? De que, ay, yo me siento identificado con esto, con esto. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes están conmigo ahorita? ¿Quiénes están conmigo acá pendientes para para la última historia? ¿Quiénes están? Acá manden un corazoncito o escriban manita arriba, ¿sí? Entonces, la última, ya tenemos la historia. Entonces, recapitulemos. Tenemos pérdida y redención, ¿cierto? Nosotros contra ellos, el antes y el después, descubrimiento, esto ya viene acá, descubrimiento histórico, el secreto que nos van a decir y finalmente, si nosotros no tenemos nada de eso, es el testimonio de un tercero, ¿listo? Entonces lo que podemos hacer es tomar el éxito o la historia de una persona, ¿sí? Y no es robar, o sea, digamos, podemos usarla para basarnos en lo que nosotros queremos ofrecer, ¿cierto? Entonces, digamos, compartir el éxito de otras personas con tus productos y programas
provee prueba social. ¿Listo? Entonces eso es súper importante, la prueba social de que las personas, oiga, si ya le funcionó a esta persona, ¿cierto? Entonces ahí para, digamos, para Adriana, que me comentaba, que me preguntaba cómo lo hacía, listo, si tú no puedes ser el personaje, si tú no tienes esto, pues usa el testimonio, usa digamos, toma un cliente, ¿sí? Y puede ser que, digamos, en algún momento, digamos, tengas que ofrecer, digamos, o rebajar mucho el precio de tus servicios, pero lo que necesitas es la prueba social, lo que necesitas es el testimonio del cliente. Entonces lo que vas a hacer es luego tomar la historia del cliente y usarla como testimonio. Oiga, oiga, mire, por eso los testimonios venden tanto, ¿sí? Por eso son tan importantes, porque es que los testimonios cuando nosotros o leemos, exacto, ¿sí? Los cuentas como historias. Oiga, a esta persona le pasó esto, ¿sí? Estaba así, 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 y luego hizo esto. Entonces, contar la historia de, sobre todo, digamos, si nosotros, digamos, nosotros somos los que vamos a crearle el cambio a las personas de una. O sea, y eso es un ganador fijísimo porque refleja también, como decía, la prueba social. ¿Listo? Esas son las seis tipos de historias. ¿Quiénes de acá han identificado alguna de esas historias? Bueno, les dije la del Rayo McQueen, ¿sí? La de Cars. ¿Sí? Pero todas estas son historias que se usan para poder vender a los personajes. Se llama vender personajes, ¿sí? De que haga que nos importe, de que nos conectemos con ellos. Y como les decía, detallemos el viaje que que esas personas están atravesando o van a atravesar, ¿sí? Para que las personas cuando la escuchen se sientan identificados. Entonces vemos esto o sea, en muchos lados, inclusive televentas y demás, cuando habla la gente, no, es que mire que me pasó esto y ahora me pasa esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal, digamos, si acá hay mamitas, de pronto está ahí ya Yasmín, ¿sí? Vemos, digamos, nos venden digamos, algún método de crianza o algún producto, ¿cierto? Entonces, perfectamente para los bebés. Entonces, perfectamente podemos decir, no, es que tenemos digamos, este producto que es para los bebés y tiene esto y esto y esto y hace esto y esto y lo otro, ¿sí? Podemos vender el producto como tal por las características o podemos engancharlo a una historia, ¿sí? Entonces, decir, oiga, no, mire, es que si, imagínese de que eh, estaba esta doña yo no sé quién, digamos doña Rosita, y resulta de que ella tenía dos hijos, ¿sí? Y uno de los hijos, entonces el chiquitico cuando nació con problemas de tal. Y resulta de que se le hacía muy difícil, digamos, aprender a hablar. Entonces resulta de que ella, en su afán, porque tenía escasos recursos, o digamos, un ejemplo, la señora no tenía forma de cómo comprarle pañales al bebé. Y entonces ella, como necesitaba de todas maneras, halló la forma y halló una forma natural, o digamos un ejemplo, de bajo costo, que para que digamos que reemplaza los pañales, un ejemplo, ¿sí? Y ahora la señora está enseñando a cómo hacerlo uno y uno, imagínense, ya uno no tiene que comprarle a esas empresas que hacen esos pañales, ¿a qué estoy hablando? ¿Sí? Que hacen esos pañales con con esos elementos que hasta pueden ser peligrosos para los bebés, porque esos absorbentes que tienen los pañales, esos son malísimos para los bebés porque tienen muchos químicos, ¿sí? Entonces, no, ustedes tienen que hacer de una forma más, digamos, más natural, porque es que antes de que existieran los pañales, las personas todavía tenían bebés y de eso. Entonces, ella descubrió esta forma y que usted lo puede hacer desde su casa y ella le va a enseñar a usted en una conferencia o en una charla, en un curso que va a hacer, ¿sí? Te mira cómo uno puede combinar distintas historias. Estamos el nosotros contra ellos, estamos el antes y el después, ¿sí? La pérdida y redención, en fin, podemos combinar partes de la historia, no es que la persona, digamos, el personaje tenga que tener todas, sino que podemos combinarlas, ¿listo? Y de esa manera creamos algo súper enganchante. Y dígame, ¿quiénes de los que están acá con algo así?
Sí, si son mamitas, obviamente a usted le va a llegar y, uy, así sea por curiosidad, uy, yo quiero saber qué es eso, ¿cierto? O sea, y eso es lo súper, o sea, lo interesante y lo chévere de esto, de que, bueno, hay unas bases, pero digamos tenemos la libertad de hacerlo. Finalmente tenemos la identidad del personaje, pero esa la vamos a dejar para la próxima transmisión en vivo que va a ser en 2 días, el sábado, ¿sí? Sábado a las 7 de la noche. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes de acá quieren que el próximo sábado inicie con la identidad del personaje? Son 4 identidades que tiene que tener, ¿sí? Son solamente 4, ¿sí? ¿Quiénes quieren que en la próxima transmisión revele cuáles son esas 4 identidades para que ustedes tengan como el cóctel perfecto de elementos, identidad e historias para poder crear el personaje que ustedes desean? Entonces, miren, para terminar, digamos, finalmente, hablamos, digamos, si estamos hablando de médicos, se ve mucho en médicos cirujanos plásticos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Échale ojo, o odontólogos, pasa mucho esto. Puede pasar de que la persona, bueno, ahí dice Yasmin que yo, bueno, listo, entonces el sábado a las 7 de la noche voy a estar revelándolos. Entonces, mire, échale ojo, pueden decir, el cirujano plástico puede decir, oiga, mire, yo me especializo, digamos, en arreglar la nariz a las personas, el antes y el después, entonces ponen la fotico y la gente, uy, sí, chévere, ¿cierto? Pero puede hacer al mismo tiempo, puede decir, oiga, contar la historia de la persona. Entonces puede decir la chica de que, ay, no, es que yo toda mi vida estuve muy acomplejada con mi nariz. A mí me molestaba mucho en el colegio, en la universidad, en serio, o sea, yo solamente me podía dar un ejemplo, es decir, yo solamente me podía tomar fotos de frente o evitaba tomarme fotos, me perdí muchísimas oportunidades, ¿sí? Los chicos me rechazaban muchísimo y pues yo tenía la autoestima súper bajo por mi nariz y pues afortunadamente yo fui con muchos médicos, muchos cirujanos y ninguno me llama, o sea, me da esa convicción, pero descubrí que ahora, digamos, puedo hacer con el doctor Dal, vine, el trato fue increíble y ellos me dieron a mí mucha confianza y ahora mire, o sea, los resultados en serio, o sea, ahora estoy hablando de la historia de la chica, ¿no? Ahora soy, o sea, completamente diferente, o sea, una mujer renovada, ya, o sea, ahora ya puedo salir, ya me gusta tomarme fotos, ya, digamos, conseguí pareja o cosas así, ¿sí? Entonces, vean que es un testimonio, ¿sí? Pero es la historia de una persona, ¿sí? No estamos hablando, como decía, no es perfecta, tiene sus imperfecciones, ¿sí? Tal vez, no, por mi inseguridad yo era muy mal geniada y no dejaba que nadie se me acercara, ¿sí? Son debilidades, ¿sí? Hace muy real a la persona y puede que cuando publicamos eso, le mostramos a las personas, más de una persona se va a sentir identificada. Oiga, yo también, o sea, en serio que a mí me da es como pena, uy, no, sí, no, claro, la nariz de ella era más bonita que la mía, es que mire esto, ¿cierto? O con los dientes, uy, no, no, los dientes ya estaban mejor, no, mira ahora cómo está, ¿cierto? Entonces ahí vemos, ¿sí? Y eso ayuda a vender muchísimo, hace que nos identifiquemos con las personas y que no veamos a las empresas como cosas, sino que como seres, ¿sí? Y entonces ustedes no van a ir a comprar, o ustedes no van a ir al cirujano, no van a ir al odontólogo, ¿sí? Por el producto, servicio, por lo que ellos ofrecen, porque a fin de cuentas, como siempre he dicho, todo lo que ofrecemos, todos son commodities. Commodity es algo que lo podemos encontrar en otro lado. Pero ¿por qué debemos ir allá? Entonces son esas historias, son esos personajes los que le dan un motivo a las personas de, oiga, ¿por qué debe comprar? ¿Por qué sí, adquirir lo que yo estoy ofreciendo? ¿Sí? Porque es que conmigo es que este personaje es el que está. Por eso entonces vemos mucho eso. Inclusive el gobierno lo usa cuando van a hablar, digamos, subsidios o cosas que ponen un personaje, ponen una persona,
¿sí? Y dice, ay, no, es que imagínese de que yo, yo tenía nomás 1 hectárea y yo medio cultivaba y con lo que me alcanzaba y eso, pero gracias al banco, yo no sé qué, pude adquirir un subsidio y ahora ya tengo 400 hectáreas y tengo yo no sé qué y ahora estoy exportando. ¿Sí? Usan personajes, ¿sí? Puede perfectamente salir y decir, hey, con nuestro crédito yo no sé qué, los beneficios y con las tasas de interés, ¿sí? Perfectamente puede decirlo, pero nadie va a conectar con eso. Cuando usted eso, digamos, si usted es una persona o un campesino también, usted, uy, y usted por lo menos va a averiguar, ¿sí? Que ese es el objetivo, que las personas se acerquen, ¿sí? Entonces la persona se acerca y ya, listo, digamos los detalles y eso, pero digamos en su primer momento generó ese enganche y la persona no le importa qué es lo que sea, o sea, ni las tasas de interés ni nada. Yo quiero, yo quiero lo mismo que le pasó a esa persona. Quiero parecerme a esa persona porque es un caso de éxito, es una historia de redención, es una historia que, oiga, mire, me quitaron todo y ahora lo tengo todo de vuelta. ¿Listo? Y ayuda a conectar mucho. Entonces, todos esos son tips. Y el sábado, entonces estaré nuevamente acá a las 7 de la noche contándolo. Antes de iniciar, voy a iniciar con esto, con las identidades de los personajes, ¿listo? Por si estamos, digamos, somos independientes y queremos nosotros también empezar a vendernos. Esta es la forma, ¿sí? Siempre nos dicen, hay que vendernos, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Esta es la forma, ¿sí? Creando un personaje. Y esas son las bases para poder crearlo. ¿Listo? Entonces, gracias a todos.